Saludos y bienvenidos una vez más a Conversatorio con Sabor a Merced, un espacio dedicado a los docentes mercedarios de nuestra provincia, Jesucristo Redentor, que incluye los países de República Dominicana, Puerto Rico y Perú. Hoy en este espacio vamos a estar disfrutando una charla de parte de nuestro hermano Humberto Contreras, de Ediciones SM, que nos va a compartir su experiencia y su conocimiento en cuanto al Pacto Educativo Global, pero desde el enfoque de la educación mercedaria, del sistema educativo mercedario nuestro. Entonces vamos a estar disfrutando en estos minutos de algunas ideas, algunas pautas que nos puedan servir para mejorar, ¿verdad? Y dar esa parte humanizadora y de caridad redentora que tanto nos insiste nuestro querido Padre Seguí. Así que quédense con nosotros en este espacio para que puedan también aprender y disfrutar en esos minutos que compartiremos. Así que bienvenidos y disfruten de la charla. Un saludo especial a toda la familia mercedaria, a todos los maestros, educadores, a las religiosas en general. Y en este momento queremos compartir algunas impresiones, algunas reflexiones sobre la propuesta educativa mercedaria a luz del Pacto Educativo Global y del currículo evangelizador conforme nuestra iglesia nos presenta. Quiero decirles que es una alegría, no soy directamente un educador mercedario, pero tuve la posibilidad de conocer a partir de las realidades educativas brasileñas la propuesta educativa. Y en un congreso internacional que la Red de Educación Mercedaria hizo sobre el Pacto Educativo Global y sobre otras pautas, fui invitado a reflexionar sobre eso. Entonces, este es un poco una síntesis de esa experiencia. Y quiero iniciar con esa cita que ustedes pueden ver en esta tela sobre el ideario, ¿cierto?, de la red. Nuestra esperanza es la posibilidad de renovación, empeño por construir una cultura de la vida. Y en esa cita ya vemos una grande síntesis entre el Pacto Educativo Global y lo que la propuesta educativa mercedaria nos provoca. Si avanzamos en la propuesta, y aquí me coloco de una forma digamos así, muy honesta, en el sentido de que tal vez muchas de las personas que nos están escuchando conozcan esos documentos hasta mejor que yo, y aquí me coloco como una persona que se aproximó de esos documentos, del conocimiento del padre Segrí, de algunos eh, proyectos educativos de algunas instituciones, tanto brasileñas cuanto de otros países, y sinteticé en esta imagen un poco de esa propuesta. Si uno ve inicialmente la experiencia del padre Segrí, es está muy, digamos así, enraizada en la realidad. Cuando él imprime en su propuesta la idea de caridad, de misericordia, no es una visión, digámoslo así, intimista o, digámoslo así, de una reflexión espiritualista. Es una reflexión, es una síntesis delante de la realidad que lo inquieta y que él no se queda indiferente. Por eso que vemos en la experiencia, en la historia del fundador, Padre Segri, una busca de solucionar las necesidades sociales que se le presentan en el contexto en el cual vive. Y esa experiencia, ese ejercicio, ese servicio que es entendido como una experiencia de caridad y de misericordia, se abre al mundo y a esas necesidades. Es muy interesante mirar para esos dos aspectos, porque cuando vemos la invitación del Pacto Educativo Global, la invitación que el pontificado de Francisco nos hace
a tener una actitud en salida, nos muestra una serie de intersecciones con la propuesta de la red educativa mercedaria. Entonces, esa experiencia que el padre Segrí hizo en su tiempo, en su contexto, pautada en la caridad y misericordia, somos también nosotros invitados a hacerla en nuestros contextos, en nuestras realidades. Y esa cita, ese lema que ustedes muy bien conocen, todo para el bien de la humanidad, nos muestra una actitud de una apertura muy honesta, muy sincera en sus intenciones. Si recordamos, en uno de los discursos del Papa Francisco, él dice que el deber de la identidad no nos, no nos, o, no nos apaga el coraje, la valentía de la alteridad y aún más la sinceridad de las intenciones. Entonces, nosotros que estamos en ese espacio de convergencia, en ese espacio de frontera, en las obras sociales, en las obras educacionales, que estamos delante de contextos y de diversas necesidades sociales, nos colocamos con una identidad cristiana, una identidad que tiene el Evangelio como su referencia, que tiene una espiritualidad, que tiene un carisma o carisma mercedario, que tiene la experiencia del fundador, pero también nos colocamos con esa valentía da autoridade de se conocer el otro y a partir de ese encuentro buscar una sincera intención para conducirlo, o podemos decir, para apoyarlo en el camino de la libertad y de la felicidad conforme el proyecto educativo mercedario nos provoca. Si ustedes ven en la parte, digamos así, superior de la imagen, nosotros vemos tal vez las referencias que el padre Segrí utiliza o tuvo por su experiencia de identidad cristiana como, digamos así, motores para esa práctica educativa. Tenemos ahí María, ¿cierto? Como ejemplo, María educadora, y es claro que cuando miramos para María, miramos para Jesús y miramos para José. La Sagrada Familia, digámoslo así, es esa referencia educativa que nos coloca en una experiencia de camino. Si vemos la experiencia de Jesús con los discípulos de Maús, nosotros estamos viendo trazos educativos, actitudes educativas que su madre y su padre le brindaron. Entonces, el modo como Jesús acompañó esos dos discípulos de Maús en un determinado contexto, en una determinada realidad y delante de algunas necesidades concretas de esos dos discípulos, es reflejo de actitudes educativas de su madre, María, y de su padre, José. Y la experiencia del cristianismo, de los seguidores del camino, como nos dice todo el movimiento del sínodo, del jubileo que vamos a vivir el próximo año, está sintetizada también en el pontificado de Francisco cuando nos muestra o nos provoca, nos invita al Pacto Educativo Global, porque en el lanzamiento del Pacto Educativo Global en el año de 2020, el Papa Francisco afirma con mucha énfasis que habita en la educación la semilla de la esperanza. Y miren la cita también que es del propio proyecto educativo mercedario, cuando se coloca, la educación puede cicatrizar las heridas producidas en nuestra sociedad. Entonces, esas puentes podemos costurarlas desde nuestra identidad, dan un sabor especial a esa nuestra práctica educativa. Somos educadores mercedarios, pero antes somos educadores cristianos. Entonces, el adjetivo mercedario nos trae ese sabor especial, esas características peculiares que el fundador imprimió en su práctica. Y si vemos en el centro esa imagen del mundo, porque ya vemos en esa cita muy repetida por los educadores mercedarios, todo para el bien de la humanidad, estamos en una postura muy abierta.
Entonces, cuando vemos el proyecto educativo mercedario, vemos este tripé, conocimientos y valores, y tenemos una lista de valores: amor, caridad, justicia, libertad, solidaridad, alegría, simplicidad, disponibilidad en la perspectiva del servicio y paz. Tenemos un segundo pilar, ludicidad y alegría, y un tercero, amorosa, ¿cierto? Una experiencia educativa amorosa. Y ahí tenemos como referencia la visión de amor cristiano, en este sentido del humanismo solidario. Y me llama mucho la atención porque cuando conseguí percibir los tres pilares de la propuesta, nos recuerda toda, digamos así, la estructura del currículo evangelizador, en el sentido de educar la mente, el corazón y las manos. En este sentido, el pensar, el sentir y el obrar. Y una de las frases que Padre Segrí coloca, formar el corazón y nutrir la inteligencia, está fundamentada en esa experiencia de la pedagogía cristiana que viene principalmente mirando para ese universo integrador de las capacidades humanas desde el siglo XVIII. Y si nos vemos la experiencia del Padre Segrí, digamos, inscrita en ese tiempo, vemos que él también está en sintonía. Es claro que él da una mirada diferente. Y aquí una mirada diferente, cuando piensa ese pensar integrado con una perspectiva valorativa, una perspectiva ética, la ludicidad y alegría llama mucho la atención y nos trae una marca y un sabor muy especial, entendiendo una perspectiva, yo diría así, que nos provoca a la escucha, a estar atento, a acoger principalmente los actores con los cuales trabajamos, una perspectiva abierta en el sentido simbólico, en la perspectiva de que no tenemos una comprensión cerrada de la vida de la sociedad. Entonces, es una perspectiva de trascendencia, una perspectiva en la trascendencia del autoconocimiento, del conocimiento del otro, del conocimiento de la creación y del conocimiento de la persona divina. Y en esa perspectiva tenemos dos referenciales fundamentales, que es la Laudato Si, la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, y la Fratelli Tutti, que es sobre fraternidad y amistad social. Entonces, somos llamados dentro de esa perspectiva y a partir de esos tres pilares que son, digamos así, constitutivos del currículo evangelizador, a entender nuestra propuesta. Y es muy bonito darse cuenta de que esa actitud abierta que el Padre Segrí nos provoca, pautada en la caridad y la misericordia conforme presentamos, quiere conducir para la libertad y la felicidad. La libertad como capacidad que nos permite escoger la construcción de proyectos de vida, que nos permite desarrollarnos, que nos permite crear futuros interdependientes, inclusivos y sustentables, y una felicidad que no se agota, que no se encierra en una visión individualista, y sí pautada en una perspectiva del bien común. Por eso entendemos que la propuesta educativa mercedaria, en la experiencia histórica del padre Segrí, más en el movimiento del carisma mercedario, nos provoca a pensar la educación como eh, una experiencia de libertad, una experiencia de felicidad, una experiencia de libertad y felicidad que es construida desde con la realidad. Y cuando falamos desde la realidad, en esa mirada atenta y con las personas que están, con las personas que participan de ese proceso. Y si seguimos en ese sentido, y aquí tal vez hacemos otras nuevas conexiones, somos llamados a reimaginar juntos nuestra escuela, nuestro colegio, nuestro proyecto socioeducativo, a partir de nuestro
de nuestra identidad mercedaria, mas teniendo también como brújulas, digamos así, como referencias, el Pacto Educativo Global y el último informe de la UNESCO, Reimaginar nuestros futuros juntos. Como ustedes pueden ver en la imagen, el documento de la UNESCO nos presentó 5 pistas, 5 proposiciones de acción y diálogo. Cuando nos dice de acción y diálogo, nos está diciendo o nos está invitando a reflexionar, a evaluar a nuestra práctica, a nuestra forma de pensar nuestro proyecto educativo. Por eso que la misma invitación que el pacto nos hace se renueva en las proposiciones del informe de la UNESCO. Si ustedes ven, las 5 proposiciones nos pide que busquemos, que asentemos, que afirmemos pedagogías de solidaridad y cooperación. En ese sentido nos dice que nosotros, profesores, tenemos que nos desafiar a entender que nuestro papel en la escuela o como educadores en un proyecto social no es dar clases, no es dar aulas, y sí colocar los estudiantes a trabajar juntos, a tener experiencias de movilización de saberes, sean saberes técnicos, saberes éticos, saberes en general, de forma solidaria y cooperativa. Solidaria en el sentido de afectos, en el sentido de vínculos que precisan ser construidos desde esas relaciones. Entonces, esa visión integrada que discutíamos anteriormente se revela en una opción metodológica que tiene como principios la solidaridad y la cooperación. Otro punto interesante es el currículo y los conocimientos comunes. Nos llama la atención a que tengamos un currículo, un plano abierto. Entonces, no puede ser un currículo que tiene únicamente una visión de conocimiento, mas sí una propuesta plural que acoge diversas epistemologías, que acoge diversas perspectivas, que nunca se cierra a nuevas formas de construcción. Un tercer punto, una mirada especial a los maestros, a los profesores, a la profesión docente. Necesitamos entender y apostar que los profesores son los principales agentes de esa movilización, o en términos más católicos, son los principales agentes de evangelización. Muchas veces nos referimos al cuidado de los estudiantes, que necesitamos colocarlos en el centro, y eso es muy importante, que necesitamos escuchar las nuevas generaciones, y yo diría que en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, debemos también colocar en el centro los educadores. Necesitamos escucharlos, porque esa escucha, ese lugar de cuidado, nos ayudará a ser más asertivos en nuestras decisiones. Si Jesús acompañó esos 2 discípulos y podemos entender qué es lo que hacemos con los estudiantes, también los directivos, los coordinadores, los asesores necesitan acompañar a esos maestros también en ese camino de Maús. Un cuarto punto, proteger y transformar las escuelas. Muchas veces, y tenemos muchos contextos, y cada una puede hacer su reflexión, sabemos que muchas veces acusamos la escuela como un lugar que tal vez tiene muchas dificultades, es un lugar tal vez, entre comillas, no tan tecnológico, dependiendo la mirada de algunos, que existen muchas diferencias, existen a veces deseos de una privatización en términos, digamos así, para desconstruir el ideal de la escuela pública y así sucesivamente. Pero el informe de la UNESCO nos dice que necesitamos proteger y transformar las escuelas. Él no nos dice que las escuelas no tienen que cambiar, pero en una cosa él es muy firme al decirnos que la escuela es muy importante, que la escuela es el lugar
que nos representa en cuanto a sociedad. Tal vez uno de los lugares más democráticos, principalmente pensando en la escuela pública y con todos sus desafíos. Y nosotros, en escuelas particulares, tenemos que entender que nuestros propósitos son públicos. Una cosa es la naturaleza de la escuela, eh, si es privada o pública. Otra cosa es entender que la educación que impartimos tiene una finalidad pública y comprometida con el bien común. Y eso nos recuerda la frase de nuestro fundador. Un quinto punto, educación en diferentes tiempos y espacios. Y aquí solo traigo una cita del informe cuando nos dice que ecosistemas saludables, educativos, saludables, integran, armonizan ambientes construidos, tecnológicos y naturales. Quiere decir que nos provoca a pensar que la educación no se agota únicamente en una experiencia de instrucción, de transmisión de un conocimiento en la perspectiva muy formal, pero sí en diferentes ambientes y diferentes experiencias y diferentes lenguajes. Y si ustedes ven esta figura, que más allá del centro, coloqué 5 puntos como extensión para una mirada pastoral. Entendemos y necesitamos entender que las pautas pastorales deben estar integradas con las pautas pedagógicas. Lo correcto sería decir que son pedagógico-pastorales, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos nuestro plano educativo, nuestro proyecto social, tenemos que entender que el pedagógico y pastoral están integrados y se fortalecen. Tienen sus dimensiones específicas, pero ellos no son separados. Cuando están separados, nos demostramos que tal vez no entendimos la forma o el estilo educativo que queremos imprimir, porque la dimensión de la pastoralidad es una dimensión de identidad, es cómo nos colocamos a disposición, digamos así, a servicio de los otros, de la sociedad. Y aquí traigo de forma muy simple algunas de esas extensiones. Si la pedagogía nos provoca a que seamos solidarios y cooperativos, entre estudiantes, entre profesores, entre áreas de conocimiento, con la sociedad, con la comunidad. Así también tienen que ser las metodologías pastorales. Y la sinodalidad nos demostró eso, que necesitamos pensar también esos caminos de esa manera. Y tenemos que aproximarnos de esa realidad. Nuestras metodologías de pastorado no pueden ser solamente de mera conservación, ellas tienen que ser en actitud misionera. Y si vemos el segundo punto, si los currículos están siendo desafiados a ser en abiertos, plurales, interculturales, así también nuestros planos. Nuestros planos de pastorado no pueden estar encerrados únicamente en una visión, digamos así, entre comillas, eclesial, digamos así, de la propia, únicamente de la Iglesia Católica. La invitación es al diálogo interreligioso, al diálogo intercultural. Eso no significa perder la identidad, pero sabemos que las escuelas, los proyectos socioeducativos, ellos extrapolan las fronteras de la iglesia, digamos así, en cuanto a institución. Entonces nos provoca a dialogar con otros. Y el pontificado de Francisco nos ha demostrado eso. Entonces, el plano de pastorado necesita imprimir aspectos interculturales, precisa imprimir aspectos inclusivos. Y así como tenemos una mirada cuidadosa sobre los profesores y valorización de su profesión en cuanto a clase de trabajo, así también debemos cuidar y valorizar los pastoralistas o los agentes de pastorado, porque ellos también son los que están cuidando de esa dimensión en nuestras instituciones y debemos darles condiciones para que permanezcan con nosotros, porque o si no tenemos una rotatividad muy grande, ellos no consiguen desarrollar el trabajo que esperamos. Y tenemos que ayudarlos a que comprendan que su trabajo no es solamente actividades y actividades, es integrar,
es dialogar, es aproximarse cada vez más eh, del pedagógico, del administrativo, para juntos pensar estrategias comunes en una visión amplia, donde la dimensión de la pastoralidad presenta su contribución dentro de nuestra experiencia. Si tenemos que proteger y transformar las escuelas de forma general, también debemos proteger las escuelas católicas. Muchas veces tenemos o nos presentan algunas polarizaciones internas, nos colocan en situaciones de división y muchas veces nos provocan a que nuestras escuelas se cierren o que vuelvan a un cierto tradicionalismo. Parece que con cierto miedo de se colocar en actitud de salida, en ser valientes delante de las necesidades. Y el pontificado de Francisco, las reflexiones del sínodo y el jubileo de la esperanza nos provocan a una visión abierta, a que entendamos que estamos juntos en el barco, como dice el documento conclusivo, y que realmente hagamos una conversión pedagógica, una conversión ecológica dentro de nuestras propuestas. Y termino con este quinto punto, que también tenemos que entender nuevas formas y modalidades de pastorado. Un ejercicio que yo hago siempre en la diversidad de pastorales que nuestra iglesia tiene, y muchas veces en el universo de la educación buscamos sintonizarnos más con la pastoral de la educación o con la pastoral social, etcétera. Tenemos que mirar los otros caminos pastorales. Por ejemplo, la pastoral de la ecología integral, la pastoral de la salud, la pastoral, por ejemplo, de, por ejemplo, aquí en Brasil tenemos la pastoral afro en el sentido de valorizar eh, la identidad, la riqueza cultural afro-brasileña, y eso nos ayuda a pensar esos procesos interculturales. La pastoral con las personas que viven en la calle, en situación, eh, digamos así, de la calle. Entonces, ese universo de pastorales puede nos ayudar también a pensar las categorías que orientan nuestra propuesta social, porque tenemos que entender que la escuela, el proyecto socioeducativo, es un laboratorio, entre comillas, que recibe esa sociedad, todo lo que esa sociedad busca, tiene, y también provoca una reconstrucción. Entonces, cuando recibimos todo eso en la institución, recibimos un niño, un adolescente que está en situación de sufrimiento por varios motivos, es un ejemplo, y queremos trabajar ese, acogerlo, queremos acompañarlo, queremos darle subsidios para que él pueda desarrollar habilidades y competencias para superar ese sufrimiento. Entonces, movilizando saberes, queremos que él participe de ese proceso, se fortalezca y pueda participar en la sociedad con mucho más énfasis, con mucho más ejercicio de libertad y felicidad, como decíamos. Son reflexiones, como les decía, reflexiones muy generales. Yo sé que eh, tú, educador, educadora que estás viendo, que acompañaste y que tienes tal vez una experiencia mucho más eh, larga que yo en términos de educación mercedaria, podrás tal vez hacer otras conexiones. Más, como te dije en el inicio, estoy haciendo esto desde una perspectiva de quien tuvo la posibilidad de conocer la propuesta educativa mercedaria y poder conectarla con el Pacto Educativo Global y con lo que el informe de la UNESCO nos provoca. Deseo a todos que estas pistas puedan te ayudar a renovar, a fortalecer esa vocación educativa desde la óptica mercedaria y con la ayuda, claro, de nuestro Señor. Muchas gracias.
como hemos podido disfrutar de esta charla, este espacio que nos ha dedicado el hermano Humberto Contreras, en base a toda su experiencia y conocimiento de educación. Nos hemos nutrido de todo esto que nos ha comentado y quisiera que nos quedáramos entre todas las cosas que él mencionaba. Una de las frases que nos decía, formar el corazón y nutrir la inteligencia, como una vocación que tenemos todos los educadores de ir educando desde la humanidad, desde el amor, desde la caridad a cada uno de nuestros estudiantes y a toda la comunidad educativa con la que nos vemos inmersos en el día a día de nuestras labores. Y también con la frase, la educación puede cicatrizar las heridas producidas en nuestra sociedad. Que sea la educación a través, ¿verdad?, de toda la experiencia y de toda la motivación de los escritos desde el Padre Segrí, donde ponía la educación como la cima y la cumbre de también de la misericordia y de la caridad entre unos y otros, que se hace el motor para cada uno de nosotros docentes mercedarios, que nos mueva a seguir brindando una educación de calidad, humanizadora, inclusiva para cada uno de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por quedarse con nosotros. Les invitamos a seguir en sintonía en los próximos episodios que vendrán y a que nos sigan a través de esta nuestra red de escuelas mercedarias en Redemer. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.